Ok. Ok, la tribulación. Las características. Okay. Tenemos 12. 12 12 características de la tribulación. Número 1. Y cuando digo características, estas son, digamos, el cumplimiento de muchas profecías. Primero, vamos a necesitar más espacio. Bueno, no vamos a intentar poner todos los 12 aquí en una sola hoja. Federación, yo no voy a decir, pero voy a abreviar un poco. Una federación de estados. Federación de estados en un imperio, un imperio avivado. Imperio y Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, Apocalipsis 13, versos 1 a 10 y Apocalipsis 17, versos 8 a 14. El primer característica o profecía en las escrituras que vemos que va a estar cumplida en la tribulación es una federación de gobiernos o estados en un imperio como avivado. Y estos son las porciones de que hablan de esto. Número 2. Podríamos decir un jefe político, un gobernador o jefe, yo no me importa cómo un hombre, un político que va a reinar este imperio del imperio. Y él va a hacer un pacto con Israel. Va a hacer un pacto con Israel. Pero después él va a romper su pacto. Su pacto va a durar los primeros 3 años y medio y después va a romper totalmente el pacto. Los versos Daniel 9, 27 y Apocalipsis 13, también versos 1 a 10.
Ok, yo voy a necesitar ir un poquito rápido aquí. Si en algún momento no llegas a escribir todos los versos que están aquí, después de la clase me pide las páginas aquí y se los muestro. Okay, si es que no llegan a escribir alguno de los versos. Ok, número 3, característica número 3, el establecimiento de falso, un sistema falso religioso. Sistema, podemos escribir, sistema falso religioso bajo el liderazgo del falso profeta. Daniel 11, verso 40 a 45 y Apocalipsis 13, versos 11 a 18. Sistema falso religioso. Es como, no es nada nuevo. Satanás, desde el principio, ¿qué es lo que él dijo? Yo subiré y seré como el Altísimo. ¿No? Y lo vemos en Génesis capítulo 3, en su tentación en cuanto a la mujer. Ustedes pueden ser como Dios. Religión falso. Número 4, los juicios en Apocalipsis 6, los sellos. Número 5, los evangelistas judíos. ¿Cuántos? Qué coincidencia, es el mismo número de los testigos de Jehová. Esa es una broma. 144,000, esto está en Apocalipsis 7. Evangelistas judíos, ok. Yo pensé que yo hice suficientes páginas aquí para hoy, pero aparentemente no. Ok, ¿en qué número estoy? Eso fue 5, ¿no? Entonces estoy en 6. 6, los juicios de las trompetas. Ups. En Apocalipsis 8 a Apocalipsis 11. 8, 9, 10 y 11. Los juicios de las trompetas. Número 7. 2 testigos. ¿Quiénes serán los 2 testigos?
Jimmy y Teo. No sé, puede ser. Eso sería fantástico. Eso es algo en que puedo. No sabemos. Hay muchas teorías. Personalmente, yo no veo por qué especular. No veo si vos tenés alguna idea de quiénes son, puede que tengas razón. Puede ser que muchos que opinan sobre quiénes son, que puede ser que tengan razón, puede ser que no. La Biblia simplemente no nos dice quiénes son esos dos testigos. Pero Apocalipsis capítulo 11 habla de ellos. ¿Y alguien sabe qué porción en el Antiguo Testamento también habla de ellos? Zacarías 4, versos 2 y 3. Número 8. Persecución, especialmente de Israel. Persecución de Israel. Jeremías 30 y verso 7. Ezequiel 20, 37. Zacarías 13, 8 y 9 y Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Ok, número 9. A los juicios de copas, juicios de las copas. Esto es Apocalipsis 16. Ya mencionamos que hay una falsa religión y esa falsa iglesia va a estar derrotada. El sistema religiosa derrotada en Apocalipsis 17 y 18. Número 11, batalla de Armagedón. Está en Apocalipsis 16 lo menciona y después en 19
versos 17 a 21. Hay 2 capítulos en el Antiguo Testamento que también hablan de Armagedón. ¿Alguien sabe dónde? En el libro de Ruth, no. En Ezequiel 38 y 39. La batalla de Armagedón. Nada que ver con la película. Y número 12. La predicación del Evangelio del Reino, Mateo 24 y verso 14. Ok, estas son las características. Ahora, la naturaleza. La naturaleza. Estamos hablando de la tribulación. La naturaleza de la tribulación. Vamos a poner 10. Hay 10 cosas que podemos decir acerca de la naturaleza de la tribulación. Ira. Yo después les voy a dar, para no ocupar mucho tiempo ahora, yo les voy a mandar o les voy a imprimir yo una lista de estos versos, porque hay un montón de versos aquí. La tribulación, ira, número 2, juicio, indignación, prueba, cinco, peligros, 6, destrucción, 7, oscuridad, 8, desolación, 9, será como volcado, y número 10, castigo. Será volcado y castigo. Esta es la naturaleza. Tengo un montón de versos con esos, con la naturaleza de la tribulación, pero no. Después yo les doy. Para ustedes allá en Videolandia, ¿cómo lo hago? Ustedes, cualquier de ustedes que me manda esto es muy simple. Me manda, y ustedes también podemos hacerlo así. Todos ustedes usan correo electrónico.
todavía. Ok, manda, manda un correo al mío. Stan, S-T-A-N punto G-G-W-O @gmail.com. Me mandas un correo. Ustedes también. Así lo hago. En vez de imprimir algo, les mando esta lista de los versos y de lo que hemos dicho sobre lo de la naturaleza durante de la tribulación. Me mandas un correo. stan.ggw@gmail.com. ¿Ok? Y entonces la última cosa. Todo. Bueno, realmente en cuanto al email no importa si usas mayúscula, minúscula. No es igual. Puedes poner mayúscula o minúscula en cualquier correo electrónico de cualquier persona del mundo y no la computadora no, en cuanto a correo electrónico no importa. En cuanto a páginas y otras cosas sí, pero en cuanto a email, por lo que entiendo, ok. Pero yo lo tengo en todo minúscula, pero igual llega. Propósito. El propósito, y con esto vamos a tal vez terminar esta noche, el propósito de la tribulación. Hay 6. Número 1, cumplir la profecía de Daniel 9, de la semana número 70. Cumple la gran tribulación cuando sucede, cumple la profecía de Daniel 9. Jesús dijo, cuando Él estuvo aquí y en su muerte, Él cumplió muchas profecías. Y Él dijo, eso tenía que suceder para cumplir lo que los profetas dijeron. Y esto también va a suceder para cumplirlo. Cuando Dios profetiza algo, Él lo hace. Él va a hacerlo. Que no seamos nosotros como desanimados porque así ha pasado mucho tiempo. Pablo y ellos estaban hablando de ello como si podría suceder el rapto durante sus vidas. Y uno dice, pero eso fue 2000 años atrás casi. Y ellos crecieron. Y bueno, y nosotros estamos casi 2000 años más cerca al cumplimiento. No es que debemos estar desanimados, sino más animados que ellos. No menos animados, más animados, porque estamos 2000 años más cerca. Ok, número 2, propósito para la tribulación. Dos. Israel. Dios, podemos escribirlo así, para preparar Israel. Preparar Israel para recibir su Mesías.
Malaquías 4, versos 5 y 6. Oh, y yo les iba a dar un verso para este otro aquí. Cumplir la profecía de Daniel 9. Habla de esto Jeremías capítulo 30 y verso 8. Alguien lee lo que dice allá en Jeremías 30 y verso 8. Jeremías 30 y verso 8. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no los volveré más a poner en servidumbre. Okay. Y número 2, como hemos ya mencionado aquí, a ver, preparar Israel para recibir su Mesías. Malaquías 4, ¿alguien quiere leer? Jerónimo, ¿quieres leer Malaquías 4, versos 5 y 6? He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios, ahora Israel como nación, nacionalmente Israel no le acepta a Jesús como Salvador, pero Dios va a usar la tribulación, porque Dios ha prometido Israel, es la nación de Israel. Dios tiene promesas para los que creen en Jesús. Y Dios tiene también promesas para una nación, la nación de Israel. Dios dio promesas. Y Dios, durante el periodo que viene después de la tribulación es el milenio, los 1000 años. Y desde ¿dónde va a estar reinando Jesús? En Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Jesús va a bajar y él va, en ese momento, él sí, sus pies va a tocar la tierra. Él dice que él va a pararse en el monte de los olivos en Jerusalén. Y Israel está durante la tribulación. Ahora Dios nacionalmente Dios no está tratando con Israel. La profecía en cuanto a Israel ahora, todo está en pausa. Ahora, en cuanto a individuos, obvio, hay individuos en Israel, hay individuos que creen, hay individuos que no creen. Y Dios está tratando con todos los individuos, sean judíos o sean argentinos, o sean húngaros, o sean aún peruanos. Específicamente tarapoteños. Ok, para preparar Israel para recibir su Mesías, el Señor Jesucristo. Ok, número 3.
Dios usa, esto no Dios usa aún una gran tribulación para su propósito. Y para una conversión. La conversión de una multitud. La conversión, la salvación, la conversión de una multitud de creyentes judíos y después también no judíos. Deuteronomio 30, versos 5 y 6. Lo voy a leer. Deuteronomio 30. Verso 5. Y te hará volver Yahvé tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Yahvé tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Okay, número 4. ¿No? Cumplir, para cumplir, profecías acerca de Israel y el reino de Cristo en la tierra. 1000 años. Deuteronomio 30, versos 1 a 6. Jeremías 30, versos 8 a 10. Mateo 25, 31 a 46. Ok, tenemos 2 más. Okay, número 5, permitir que el misterio de la iniquidad funcione sin restricción. ¿Qué es lo que está restringiendo el misterio de la iniquidad ahora? Yeah, el Espíritu ahora. No es obvio. El Espíritu Santo es Dios y Dios es omnipresente y Dios está en toda, siempre presente. Pero
la iglesia es el templo del Espíritu y donde la iglesia está, hay una manifestación y la presencia, hay una restricción. Ustedes son más importantes de lo que pensaron, porque el Espíritu Santo en la iglesia restringe la maldad. Vos pensás, pero hay mucha maldad. Lee Apocalipsis, lee lo de los sellos, las trompetas y las copas. Lee sobre lo de la iniquidad que va a estar sin restricción por un tiempo. ¿Alguien quiere leer segunda de Tesalonicenses? Alguien mira ese verso y lo lee. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 7. Sí. Bueno. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. No, estoy leyendo otra cosa. Sí, lo tengo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto fue el número 5. Permitir que el misterio... Estoy hablando sin el micrófono. Esto fue 5. Permitir que el misterio de la iniquidad funcione, ocurre sin restricción. Y finalmente, el propósito de Dios para la gran tribulación. Porque muchos dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué? No es una mala pregunta. ¿Por qué? Pero hay propósitos. Dios tiene propósito en la tribulación. Cumplir profecía, preparar a Israel para su Mesías, convertir mucha gente, cumplir las profecías en cuanto a Israel y el reino del milenio, que el misterio de la iniquidad. ¿Por qué Dios quiere permitir que el misterio de la iniquidad corra con todo, aún sin restricción? Dios prueba en cada dispensación y en cada situación. Dios prueba que el hombre sin él es un desastre. Y Dios también manifiesta su naturaleza. Finalmente, vamos a decirlo así, juicio de naciones. Apocalipsis 3:10, 14:8, 13:11 a 18. Ok, no tuvimos, lo que no hicimos y lo que no hablamos todavía realmente o mucho sobre esto es por qué
porque creemos en el rapto antes de la tribulación. Y en la próxima clase, en la clase final, estaremos hablando sobre por qué vemos, y vamos a estar como resumiendo un poco aquí el próximo lunes, sí, el próximo lunes aquí, antes del LAMCON, después del Día de Acción de Gracias y después del campamento. Tenemos muchas cosas por las cuales podemos, y estoy planificando dar gracias todo el día jueves y comer mucho. Y mirar, otra cosa que podemos hacer el jueves es mirar y mostrarles, explicar un poco el fútbol americano, porque eso es también parte de la celebración. No es obligatorio. Aunque en Perú, varios de los peruanos jugaron con nosotros cuando fue el único día del año que nosotros jugábamos fútbol americano. ¿Tenemos una pelota o no? ¿No trajo Donald una pelota de fútbol? No solamente básquet. Bueno, si tuviéramos, porque aquí tenemos lugar para jugar, pero tenemos mucho lugar. Jimmy, tú jugaste, ¿no? Pero jugaste bien. Pastor Arturo fue herido un año jugando. ¿Sabe quién fue muy bueno? El hermano de Araceli. ¿Cómo se llamaba? El hermano de Araceli. Yo me olvido de su nombre. Karen probablemente se acuerda. Karen. ¿Cuál era el nombre del hermano de Araceli? Andrés. Y Andrés fue un peruano, jugó mejor que cualquiera de los americanos. Sí, fue un atleta. Ok, entonces pero para la última clase, este próximo lunes, vamos a resumir un poco sobre por qué es tan edificante para nosotros saber que Jesús sí está volviendo y vernos nosotros en el plan profético de Dios, donde nosotros estamos en las edades. Y que hay y de nuevo, una de las cosas que nos edifica es saber que hay un juicio. Y aún nuestras obras van a ser juzgadas, van a ser evaluadas. Es bueno saber esto. Es bueno. Y Jesús dijo, yo no les juzgo, pero mi palabra les juzgará. Wow. Tanto razón tenemos para estudiar la Biblia cuando Jesús dijo que su palabra nos va a juzgar. Vamos a estar evaluados conforme a la Biblia en nuestros corazones. Almacenar la Biblia en tu corazón nunca vas a arrepentirte de haber estudiado este libro. Cualquier cantidad de horas que diste a estudiarlo, tal vez en algunos momentos vos decís, y no sé si esto si lo que estoy haciendo va a ser finalmente, estoy haciendo lo correcto. Al final vas a decir,
yo hice algo correcto, yo hice algo bien. Me enfoqué, how do you say, prioricé el estudio de las Escrituras. Estuve almacenando la palabra de Dios en mi corazón. Y entendimiento, el entendimiento de las Escrituras, el entendimiento de los tiempos. Estudian esos versos. Escríbanme a mi correo todos y la verdad es que lo que haré es que les mandaré todos esos versos que hemos usado esta noche en todo lo de lo que hemos dicho esta noche. Yo les mandaré los versos, estudianlos porque te va a edificar, ver y entender que todo esto, y por eso personalmente yo digo, qué lástima que mucha gente alegorizan esas cosas de las Escrituras y pierden esperanza. Y aún hay muchos que no creen en el rapto hoy en día, porque sus maestros han alegorizado estas enseñanzas y entonces realmente no tienen, están, bueno, sí, estamos viviendo pero a nuestras vidas y aún si Jesús no vuelve durante nuestras vidas, pero aún si no vuelve durante nuestras vidas, aún así nosotros vamos a estar evaluados conforme a la palabra de Dios y conforme Él va a juzgar nuestras obras si fueron hechas en Dios o si fueron obras muertas. La obra hecha por mí, por mi vieja naturaleza, porque el viejo hombre puede hacer cosas, puede intentar servir a Dios, pero no entiende. Eso es lo que dice en 1 Corintios capítulo 2. La vieja naturaleza, el viejo hombre no percibe las cosas que son de Dios porque no las puede percibir porque son discernidas esas cosas espiritualmente. Pero entender cosas, nosotros cuando entendemos el plan, Dios, claro, hay misterios, pero misterios revelados. Dios está en el negocio de revelar sus misterios a los que le buscan. Hebreos 11, verso 6. Ok. Bueno, suficiente para esta noche. Que Dios nos guíe y que tengamos esta semana un fantástico jueves, Día de Acción de Gracias. Mañana en la noche la alabanza y oración. Miércoles la reunión y jueves Thanksgiving y fútbol americano. Si quiere. Débora, ¿vos quieres jugar? Good. Okay. Mariscal Débora. Okay, thank you.